vamos a terminar con la última ponencia de las actividades académicas el día de hoy. Le pido a la actuaria Yolanda Varela, de CONADIS, que pase. Vamos a tener una conferencia sobre el programa Camisa de Fin Natal, de Fin Natal. Muy buenas tardes. Deseo en primer lugar agradecerle a RENAPRED la invitación que le ha hecho al Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad para participar en este evento. Quiero decirles que este consejo recién ha sido creado con la publicación de la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas el 30 de mayo de este año. Y nosotros como consejo nos hemos creado el día 27 de junio oficialmente en la residencia oficial de Los Pinos. En segundo lugar, quiero agradecerles a quienes todavía permanecen en este salón pese a la hora y a la cantidad de presentaciones que se han hecho. Muchísimas gracias por todavía estar aquí y les agradezco que nos regalen unos minutos más. Y también quiero agradecerles a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas que incansablemente han estado todo este día. Justo el tema que vamos a abordar en este momento tiene que ver mucho con el quehacer de nuestras compañeras intérpretes. Muchísimas gracias. Yo voy a iniciar mi presentación platicándoles que justo en el reciente Censo General de Población y Vivienda que acabamos de vivir en nuestro país, tuvimos la oportunidad de incorporar algunas preguntas para identificar cuántas personas con discapacidad viven en nuestro país. Y quiero comentarles que aunque se hizo un esfuerzo para encontrar información al respecto, todavía nos hace falta mucho por hacer. La cultura en el tema de discapacidad en nuestro país todavía es muy pobre. Así es que juntos tenemos mucho por hacer en este tema. Y probablemente, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, la capacitación, la sensibilización a los compañeros entrevistadores del censo, a pesar de todo ello, todavía los resultados del censo nos indican que en México solo el 5.1% de la población tiene alguna limitación para realizar alguna actividad de la vida. Eso quiere decir que según el censo, en México viven 5.7 millones de personas en esta condición. Y por un lado, la buena noticia es que tenemos un acercamiento a lo que es el número de personas con discapacidad de acuerdo con el nuevo concepto que se está manejando en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Pero por otro lado, pues nos queda la gran interrogante de cómo hacerle para tener una cifra mucho más confiable sobre el número de personas con discapacidad. En segundo lugar, quiero llamar la atención de ustedes. ¿Cómo está la distribución de la población con alguna limitación física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana? Y vean ustedes que no estamos utilizando en esta lámina número de personas con discapacidad, porque la discapacidad va más allá de tener una limitación física, mental o intelectual. ¿Sí? La discapacidad tiene que ver mucho con el entorno y con la actitud de la población. En ese sentido, en el censo, nosotros lo que tratamos de identificar son personas con alguna limitación física o mental para realizar actividades en la vida diaria. Nuevamente resalta que casi el 60% de esta población tiene limitaciones para caminar y moverse, el 27% para ver, el 12% para escuchar
tienen alguna limitación mental, y de ahí tenemos el resto de los grupos. Y el tema que voy a abordar ahora tiene que ver con el número de personas que tienen alguna limitación para escuchar, pero también para hablar o comunicarse. Porque una persona que no puede o no tiene capacidad para escuchar, difícilmente va a desarrollar su capacidad para hablar. Y a lo mejor lo que ha sucedido es que se nos ha olvidado en los censos incorporar intérpretes de lengua de señas para poder identificar bien a cuántas personas con discapacidad auditiva existen. Otra cuestión que ya no tengo en láminas, porque realmente me pidieron hablarles del tema del programa de transmisión auditiva en una lámina. Pero también estamos trabajando mucho en cómo registrar el número de personas con discapacidad en México. Y es bien interesante ver, de acuerdo con las estadísticas del censo que les invito a que ustedes puedan consultar en la página del INEGI, cómo los datos nos indican que el quehacer que se está haciendo en este congreso, que el quehacer de RENAPRED, que el quehacer de muchas personas que están realizando esfuerzos en beneficio de las personas con discapacidad es realmente relevante. El 16.3% de las personas que tienen alguna limitación física o mental para realizar actividades de la vida diaria señaló que la causa es el nacimiento, o sea, que ya nacieron con una condición discapacitada. Entonces, todo lo que nosotros hacemos podría influir para modificar toda esa estructura de información, y no nada más de información, sino ese volumen de información que tenemos respecto al tema de discapacidad. Hace algunos años, hace 3 años, tuve la suerte, y así lo digo, tuve la suerte de ser invitada a colaborar al CONADIS para integrar un programa en beneficio de los niños y niñas que nacen con discapacidad auditiva. En aquel momento, la primera tarea fue investigar acerca de cuál es la situación en el mundo, cuál es la situación en el país. Y realmente nos encontramos con que todavía falta muchísimo por hacer en este tema, y particularmente en el tema de información. De acuerdo con las estadísticas que nos encontramos, vimos que se estima que a nivel internacional, por cada 1000 niños y niñas que nacen, 3 nacen con hipoacusia. Hipoacusia es el término médico que se utiliza para denominar un nivel auditivo por debajo del normal. Eso es en términos coloquiales. Entonces, si este indicador se lo aplicamos a las estadísticas de México, y si nos ponemos de acuerdo en este momento que en México nacen anualmente 2 millones de niñas y niños, y les digo eso porque según las estimaciones del CONAPO, en México nacen alrededor de 1.970.000 niños. De acuerdo con las estadísticas que tenemos de los hospitales, en México nacen 2.100.000 niños y niñas. Entonces, pensemos que son 2 millones para que sea una cifra mucho más fácil de manejar. Eso indica que en México nacen 6.000 niños y niñas al año con algún nivel de hipoacusia. Es decir, que cada día nacen en nuestro país entre 16 y 17 niños con hipoacusia. Ya vimos cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Y yo les diría que también los familiares de las personas con discapacidad tienen el derecho a decidir qué es lo que esperan de esa condición o qué es lo que esperan en su futuro inmediato. Entonces, en aquel entonces, era el titular de CONADIS
me pidió que empezáramos a integrar un programa de tamiz auditivo neonatal, ojo, e intervención temprana. Y con esto quiero dejarles un mensaje. El programa de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana no se enfoca solo al tamiz auditivo neonatal, ni tampoco es sinónimo de implante coclear. No, eso es un error. El programa de tamiz auditivo neonatal tiene dos grandes componentes. Por un lado, sí, el tamiz auditivo neonatal como un elemento muy importante para identificar en forma temprana presencia de hipoacusia en niños y niñas, pero también la intervención temprana bajo diferentes estrategias. ¿Qué fue lo que nos propusimos? Y nos propusimos en primer lugar ser muy congruentes con los mandatos internacionales, con las responsabilidades del médico en el tema de discapacidad. Es decir, garantizar atención integral de los neonatos con diagnóstico de hipoacusia y sordera para contribuir a su plena integración e inclusión social. Ojo, aquí lo que intentamos es contribuir a la plena integración e inclusión social de niños y niñas que nacen con hipoacusia. Evidentemente, siempre respetando la decisión de la familia, la decisión de los padres. Un niño, una niña que nace con hipoacusia, como les decía, se va a enfrentar ante la limitación de escuchar, pero también se puede enfrentar a la limitación de no poderse dar a entender, de no poder hablar. ¿Cómo se puede hacer? A través de lengua de señas, pero esto siempre lo va a dejar excluido de la sociedad en general, a menos que todos y todas aprendamos la lengua de señas. Entonces, lo que el programa busca es que si un niño o una niña nace con hipoacusia, darle alternativas a la familia para su tratamiento. Ojo, siempre respetando la decisión de la familia. ¿Y qué objetivos nos hemos planteado? En primer lugar, establecer el tamiz auditivo neonatal como un procedimiento rutinario y obligatorio para la detección oportuna de hipoacusia y sordera. Nuestro sueño es que esto se haga en todas las instituciones del sector salud. En este momento, la meta es, por lo menos al término de la administración, que se esté haciendo en la Secretaría de Salud. Un procedimiento rutinario y obligatorio quiere decir que todo niño, toda niña que nace en un hospital de la Secretaría de Salud, antes de irse a su casa, ya se le haya hecho una prueba de tamiz auditivo neonatal para identificar el nivel auditivo que tiene. El segundo objetivo específico es asegurar el diagnóstico temprano de hipoacusia en la población infantil de 0 a 3 meses. ¿Por qué estamos siendo muy insistentes en la población infantil de 0 a 3 meses? Porque entre más temprano podamos intervenir, es mucho mayor el éxito que podamos tener. Entonces es bien importante que esto se haga durante los primeros 3 meses de vida. Obviamente, como ahorita estamos empezando y hay mucho rezago y mucha gente está escuchando acerca del programa, hemos estado identificando niños y niñas que ya tienen hipoacusia, que ya tienen 3, 4, 5 años. De hecho, fíjense que la edad promedio a la que se detecta la hipoacusia es a los 2 años y medio o 3, cuando el niño ya debería empezar a hablar y la mamá se empieza a dar cuenta que algo está sucediendo con ese niño. Si detectamos y se confirma que existe hipoacusia, el tercer objetivo del programa es garantizar la dotación de prótesis auditivas a todos los niños y niñas que tienen cierto nivel de hipoacusia. Las estadísticas internacionales señalan
que el 75% de los niños y niñas con hipoacusia van a responder con un tratamiento con auxiliares auditivos. Entonces, la primera etapa es a proporcionarle a todos los niños auxiliares auditivos y sesiones de terapia auditivo-verbal. Y eso es lo que hace muy retador el programa, porque para que el niño y la niña puedan participar en las sesiones de terapia auditivo-verbal, la participación de la familia es extremadamente importante. De hecho, el niño o la niña asiste a la terapia auditivo-verbal una vez o 2 veces a la semana, y el resto del tiempo quien debe hacer la terapia son los padres de familia o la propia familia, los tutores. Si la familia no participa, el hecho de tener un auxiliar auditivo no garantiza que este niño, esta niña pueda habilitarse. Solo en casos extremos, cuando aquellos niños y niñas no respondan al tratamiento con un auxiliar auditivo y se confirme que tienen hipoacusia neurosensorial severa y se hacen una serie de estudios adicionales, entonces la alternativa es un implante coclear, que es un procedimiento quirúrgico mucho más complicado. Toda esta atención se está otorgando en este momento en la Secretaría de Salud en forma gratuita, gracias al seguro médico para una nueva generación. Y sí es una situación que la verdad nos enorgullece en México, porque un auxiliar auditivo de buena calidad está costando aproximadamente 10,000 pesos. El tratamiento de cada niño con auxiliar auditivo requiere de 2 auxiliares auditivos más o menos 20,000 pesos, más todas las sesiones de terapia auditivo-verbal. Si ese niño o esa niña requiere implante coclear, entonces imagínense que cada implante está costando a precios comerciales entre $20,000 y $25,000. Entonces, tan solo la cantidad del implante coclear pues es exorbitante, y por eso necesitamos no nada más por el costo del implante, sino por las repercusiones sociales que puede tener el hecho de implantar a un niño que no lo requiera, muy cuidadosos en la selección de los candidatos a implante coclear. Y como lo dice ahí, el cuarto objetivo específico, asegurar la habilitación auditiva mediante sesiones de terapia auditivo-verbal. Realmente los objetivos 3 y 4 van de la mano. Con todo esto, y ustedes pueden ver en esa lámina, empezamos entonces en la base, en la parte de abajo, con el tamiz auditivo neonatal, que la idea es hacerlo dentro de los 28 días de nacido, si no deja de ser neonatal. Y como les decía, la idea es que se le haga el tamiz a los niños desde el momento en que están en el hospital. Si ese niño o esa niña tiene sospecha de hipoacusia, se debe repetir el estudio antes de los 28 días de nacido. Muchas veces, cuando están en el hospital, no hubo una limpieza adecuada del oído, o todavía tienen ahí algunos residuos que hacen que la prueba pueda salir errónea. Entonces, por eso es muy importante repetir el estudio antes de los 28 días de nacido. Si en ese segundo estudio vuelve a salir sospecha, entonces la idea es referir a ese niño a un hospital donde haya servicio de audiología para que ahí se le haga su diagnóstico, pero ya con un equipo mucho más sofisticado. Si se confirma el diagnóstico, entonces pasamos al punto 3, que es el tratamiento protésico, empezando con auxiliares auditivos. Durante 6 meses terapia auditivo-verbal, y si después de 6 meses de uso continuo, adecuado, de auxiliares auditivos, con una participación activa de la familia en las terapias, ese niño no responde, entonces hacen una serie de estudios adicionales para confirmar si el niño o la niña es candidato ideal al implante coclear. Y miren que la decisión de
a la familia el uso de un implante coclear es resultado de que se reúna un comité en cada hospital que esté integrado por el audiólogo, el otorrino, la trabajadora social y el psicólogo, por lo menos para determinar si ese niño es efectivamente un candidato ideal al implante coclear. Si es así, se firma toda una acta donde todos dictaminan que es un candidato idóneo e incluso sugieren el oído en el que es conveniente implantar. Posteriormente pasa la rehabilitación y lo que deseamos, lo que nuestro sueño dorado es que esos niños, esas niñas que nacieron con un grado de hipoacusia puedan incorporarse a una escuela regular. Aquí hay 3 líderes del programa que tengo el gusto de compartirles. Está con nosotros nuestros líderes de Campeche, de Quintana Roo y de Chiapas, y no me dejarán mentir. Siempre que hago una presentación, pregunto, ¿quiénes del auditorio son padres de familia? ¿Quiénes del auditorio han tenido el gusto de llevar a sus hijos al kinder el primer día de clases? ¿Y qué han sentido? Han sentido una emoción, ¿no? De que es el primer día de clases de mi niño, es el primer día de clases de mi niña, y pensamos, es que no quiero que llore el niño, pero no queremos que llore el niño para que no lloremos nosotros también de la emoción de que es su primer día de clases. Imagínense a los padres de familia que después de un cierto tiempo han estado trabajando conjuntamente con nosotros o con el médico que los está tratando, y ese niño que 5 años antes se le detectó hipoacusia puede incorporarse a una escuela regular y no a una escuela especial. Díganme si no estamos hablando de un milagro. Entonces, lo que nosotros buscamos es darle la oportunidad a esos niños y a esas niñas de que puedan incluirse a la sociedad, de que puedan tener mejores posibilidades de desarrollo, que puedan por lo menos iniciar con las bases fundamentales en condiciones de igualdad del resto de la población para poder avanzar en el ejercicio de sus derechos. Y por supuesto, lo que queremos es una inclusión plena para esos niños. Díganme si no es una maravilla. Por supuesto que esto se dice en muy pocos minutos, pero el reto es enorme. Los obstáculos que nos podemos encontrar son muchos. Entonces nosotros hemos estado trabajando en este programa, lo arrancamos en 2010 apenas, es muy nuevo. Cuando ustedes escuchen el programa, de veras, nosotros empezamos en marzo del año pasado en algunos estados y terminamos en diciembre en los últimos 2 estados. Hoy en día sí estamos trabajando en las 32 entidades federativas, en la Secretaría de Salud, pero nos hemos encontrado muchas satisfacciones y, por qué no decirles, muchos obstáculos, muchos tropiezos. Para lograr el objetivo 1, tuvimos que hacer en primer lugar la incorporación de los equipos al cuadro básico de insumos. En México no podemos comprar equipos, no podemos comprar insumos médicos si no están en un cuadro básico de insumos. Y cuando íbamos a echar a andar el programa nos dimos cuenta que estos equipos no estaban en el cuadro básico. Entonces hubo que hacer toda la tarea para incorporarlos y por fortuna se logró hacerlo en febrero de 2009. Compramos equipos, hoy en día ya tenemos 452 equipos. Hoy en día el programa ya está trabajando en 430 hospitales de la Secretaría y antes de que termine octubre queremos cumplir con la meta de estar ya en los 450 hospitales de la Secretaría. Y algo muy interesante es que logramos meter en el certificado
de tal manera que lo que pensamos hacer es darle un seguimiento puntual a cada niño que tenga un diagnóstico confirmado de hipoacusia hasta que cumpla los 5 años de edad. Ahí pueden observar ustedes cuáles son cuántos hospitales tenemos en cada una de las entidades federativas. No pretendo que ustedes vean el estado por estado, sino que vean que sí hemos considerado la población, la infraestructura de cada una de las entidades federativas para la dotación de equipos y para la selección de hospitales en donde está trabajando el programa. Evidentemente, los estados de México, Veracruz, Jalisco, entre otros, hemos otorgado más equipos para tener una mayor cobertura de nacimientos. En total, los 452 equipos están hoy en día en los hospitales donde se atienden entre el 85 y 90% de los nacimientos. Todavía nos falta mucho por hacer porque nos faltan muchos hospitales que están en la periferia, que están en localidades rurales, que no por atender 4 o 5 nacimientos al día no tengan la necesidad de contar con un equipo, y si no se los damos, dejamos al margen de una cosa más a la población que vive en localidades rurales. Entonces, muy rápidamente son algunas fotografías de la arte oficial del programa, donde hemos hecho ceremonias oficiales, la entrega de los equipos y la capacitación del personal. Vean ustedes que el equipo es muy fácil de usar, es un equipo portátil. Ahí pueden ver ustedes 3 estados del periódico es Colima, y en la parte de abajo tenemos la capacitación de Guanajuato, Jalisco. En esta otra tenemos algunas fotografías de la radio oficial de Veracruz. Este es el material de promoción que hemos utilizado. Un bebé no puede decirnos que escucha. El tamiz auditivo neonatal, sí. Asegúrate que tu bebé reciba este beneficio al nacer. Hace 15 años, cuando empezábamos con el programa de tamiz metabólico, decíamos, ojalá en pocos años tengamos una cobertura del 100%. Hoy en día ya la tenemos. Ahora lo que queremos con el tamiz auditivo neonatal es también tener una cobertura del 100%, y que ustedes sean promotores para que toda mujer, toda pareja que tenga un recién nacido exija el beneficio del tamiz auditivo neonatal en los hospitales de la Secretaría. Este es el certificado de nacimiento, no voy a abundar en él. Un problema serio que tuvimos es que para que este programa funcione requerimos de audiólogos, y la Secretaría de Salud adolecía de audiólogos. Cuando comento esto, sobre todo en las áreas de audiología, me dicen, ¿cómo? Si están saliendo egresados del área de audiología. Sí, están saliendo, pero la Secretaría de Salud no lo sabía. De hecho, ahorita solamente tenemos audiólogos en 28 entidades federativas. Nos faltan 4, donde no hemos podido conseguir o bien el audiólogo o bien la plaza de audiología para crear nuestros centros de audiología en cada entidad. Lo primero que se tuvo que hacer es crear el centro de audiología en las capitales de los estados, porque antes, si se identificaba un niño con hipoacusia y requería de tratamiento, tendría que mandarse a la Ciudad de México. Hoy ya existen los centros de audiología, por lo menos uno en cada entidad federativa. ¿Que requerimos más? Por supuesto, y haremos las gestiones para seguir creciendo, pero por lo menos ya tenemos uno en cada entidad federativa, y en cada estado lo que hemos hecho es darles el equipo correspondiente para que puedan hacer no solo el diagnóstico, sino también el seguimiento de aquellos niños y ver qué ganancia auditiva están teniendo. Para el objetivo 3, garantizar la dotación de prótesis auditivas. Aquí, por supuesto, que nos hemos apoyado del Seguro Médico
conformamos un comité de expertos en rehabilitación auditiva en el que participan importantes celebridades en el área de audiología y otorrinolaringología, cirugía odontológica, con reconocimiento no solo nacional, sino internacional. Y este grupo es quien nos ha dado toda la